Bueno, vamos a explicar el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar por el imperialismo y voy a explicar qué era el imperialismo. El imperialismo era como una extensión del territorio, que la mayor parte fue llevada por Europa, pero también por Japón y por Estados Unidos. Y el imperialismo tuvo lugar en la Segunda Revolución Industrial y también en el auge del capitalismo, que esto fue en el año 1870 y 1914. Ahora vamos a explicar las causas o factores y sus consecuencias. Los factores económicos. Los factores económicos se produjeron por la necesidad de materias primas. Y también, pues como la población, había más gente y consumían más productos, pues se necesitaban nuevos mercados. Y también se produjo una invasión en transportes y en infraestructura de los capitales acumulados por la industria. Luego los factores demográficos, que estos tuvieron lugar porque hubo un aumento de la población. Y el aumento de la población también se produjo junto con la mecanización de la industria, que provocó el aumento del paso con las siguientes tensiones sociales. El imperialismo pues solucionó la situación, pero la solucionó por medio de la emigración a las colonias. Los factores políticos. Los factores políticos estaban ligados al nacionalismo y también a la importancia de poseer colonias, de controlar rutas estratégicas, pero se decía que una nación no era poderosa si no contaba pues, con colonias. Y esto le ocurría a Francia, que tras la derrota contra Prusia y donde perdió a Alsacia y Lorena, pues se lanza a conquistar colonias pues, para recuperar su prestigio. Ahora, los factores ideológicos. Los factores ideológicos se produjeron por la expansión del imperialismo, que su justificación era que tenían que educar a la comunidad indígena. Así, con esto querían decir que la raza blanca era superior a cualquier raza, pero también se produjo bajo la excusa de extender el cristianismo. Todo esto tuvo unas consecuencias. Las consecuencias pues, fueron la pérdida de la identidad cultural de las poblaciones indígenas. También se implantaron patrones de conducta y se impuso una lengua dominante. También cuando implantaron los patrones de conducta, también implantaron la educación y la mentalidad de los colonizadores. Luego, la religión cristiana desplazó los credos que ya existían en muchas zonas de África para implantar los suyos. Y también pues, se crearon fronteras artificiales, que esto forzaba la unión o segregación de los grupos tribales y étnicos, y esto pues, provocó muchos conflictos. Ahora vamos a hablar sobre el reparto de África, que África fue repartida y ocupada entre las potencias europeas en el siglo XX. La conferencia de Berlín, que tuvo lugar en 1885, se tomaron decisiones sobre el reparto de África. Algunas de las decisiones que se tomaron fue la garantía de libre navegación por los ríos Níger y Congo, también pues, estableciendo unos principios para ocupar los territorios de África por parte de la metrópoli.
que se basaban en el dominio efectivo con notificación diplomática al resto de la potencia del establecimiento de la nueva colonia. La mayor parte de África pues quedó en manos de las potencias europeas y solo quedaron libres dos zonas, que fueron Liberia y Etiopía. Pues Reino Unido intentó dominar pues las áreas más próximas a las rutas marítimas que comunicaban la gran metrópoli con su gran colonia que tenía en la India y su dominio más alejado en Austria y Nueva Zelanda. Pues debido a todo esto se implantó un protectorado en Egipto para dominar el canal de Suez. La pretensión británica pues chocó con Francia, que intentaba construir un cinturón de colonias africanas desde el Atlántico pues hasta el Mar Rojo. El conflicto alcanzó su punto álgido en 1898. Esto ocurrió durante la crisis de Sudán, que esto se resolvió con la procedente retirada francesa. Francia se retiró. La pretensión británica pues no pudo realizar su objetivo porque intervino Alemania. Pues Alemania llegaba tarde al reparto y pretendía pues conjurar los planes británicos y además crear un cinturón colonial. Con esto, la negativa francesa y británica hacia este proyecto germánico permitió la instalación en la zona de colonias pues de potencias europeas menores. De este modo pues se crearon estados tapón. El Congo, que fue concedido al rey Leopoldo de Bélgica en 1885, y también las colonias de Angola y Mozambique, que fueron dadas a Portugal. Esta rivalidad anglo-francesa pues hizo que se expandieran las colonias de Italia y España, y también el Marruecos español en 1912 evitó que Francia tuviera acceso al otro lado del estrecho de Gibraltar, que estaba dominado por los británicos. Y ahora vamos a continuar con el reparto de Asia. Primero vamos a explicar pues el Reino Unido, que su colonia principal la tuvo en la India. Y en 1857, después de que hubo un motín sangriento, pues el gobierno británico impulsó el control directo del territorio bajo la dirección de un virrey. Y este virrey constituyó el Raj, que eran los estados actuales de India, Pakistán, Bangladesh y Ceilán. Y el otro gran foco era Australia y Nueva Zelanda. Luego Rusia se expandió fuera de la área europea y ocupó Alaska, la zona del Cáucaso y también todo el territorio de la inmensa Siberia hasta llegar al Pacífico. La rivalidad con Reino Unido ocasionó frecuentes conflictos, que fueron limitados con el acuerdo de mantener dos estados independientes a modo de estado tapón. Luego, pues Francia centró sus afanes imperiales en la península Indochina. En 1860, pues fue extendiendo su dominio por Vietnam, Camboya y Laos, que era Unión Indochina. El riesgo de conflicto entre Francia y Reino Unido posibilitó el mantenimiento de la independencia del Reino de Siam. Pues luego Holanda ocupa la isla de Java
en 1815 y fue ampliando su dominio por las otras islas de Indonesia, mientras que Alemania, a partir de 1880, ocupó Nueva Guinea Oriental y también distintos archipiélagos del Pacífico, pues por ejemplo las Islas Marshall, Carolinas y también enclavos costeros de China, pues también la isla Salomón. Luego, el destino del Imperio chino es un caso especial, porque gracias a su inmensidad, enorme expansión y el orgullo por su cultura milenaria, pues era imposible proceder a un reparto por parte de las potencias imperialistas. Pero estas pues colaboraron para arrancar a la administración imperial con concesiones territoriales y también pues derechos económicos y jurídicos. Y con esto pues se concluyó el reparto de Asia. Ahora vamos a explicar la Primera Guerra Mundial. Voy a explicar un poco los antecedentes. Voy a explicar la paz armada, que tuvo lugar en 1890 y en 1914. Como ya había dicho, Alemania pues, había llegado tarde al reparto colonial. Entonces se incorpora al Club de las Grandes Naciones, ya que su gran ejército había derrotado a Francia de Napoleón III. Luego, el rey, como ya había dicho, pues derrotó a Francia de Napoleón III. Más tarde, Guillermo I, que era el rey de Prusia, pues se proclamó Kaiser junto a Bismarck, que era su canciller. Pero con esto Francia pierde a Alsacia y Lorena. Los imperios austrohúngaros y rusos se enfrentaron en los Balcanes y Austria-Hungría quería integrar los territorios que iban separándose del Imperio Otomano, que era Bosnia-Herzegovina. Y Rusia quería crear nuevos estados independientes, Serbia, Montenegro y Bulgaria. Los Balcanes se convirtieron en un foco de tensión. También hubo otro foco de tensión, que fue el reparto colonial pues, del norte de África. Más tarde, en 1890, el nuevo Kaiser promovió una nueva política. Esta política pues, iba dirigida a expandir la influencia política y colonial del Imperio alemán. Entonces su canciller Bismarck dimitió y tenía que apostar por el aliado austrohúngaro. Todo este periodo se denomina paz armada, que va, como ya he dicho antes, de 1890 a 1914. Con esto se formó la Triple Entente, ya que Francia e Inglaterra dejaron al lado su indiferencia y formaron la Entente Cordiale. Y más tarde, como ya he dicho, pues se formó la Triple Entente, ya que se unió Rusia. Entonces pues se pasó a llamar la Triple Entente. Luego pues ocurrieron las crisis prebélicas. La primera crisis prebélica fue la primera crisis marroquí. Tuvo lugar en 1905, donde se enfrentó a Francia, España y Reino Unido a apoyar la independencia marroquí. Esto frente a los planes franco-británicos. Después de la primera crisis marroquí tuvo lugar la crisis bosnia, que se produjo en 1908, que apoyaba la incorporación de Bosnia-Herzegovina a Austria-Hungría. Pues más tarde se produjo la segunda crisis marroquí, que tuvo lugar en 1911, que
se opuso a la ocupación militar francesa de Marruecos. La alianza franco-británica resistió la presión y se negoció una solución. Luego tuvo lugar la crisis balcánica en 1912 y 1913. Pues ahí se crearon, con la declaración de guerra a Grecia, Serbia, Montenegro y también Bulgaria contra los otomanos, que se saldó con una derrota. En 1913, una nueva guerra entre los vencedores pues obligó a Bulgaria a ceder los territorios recién ocupados. Ahora voy a explicar las causas y desarrollo de la guerra con los conflictos bélicos. Se enfrentaron dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza, que estaba formada por las potencias centrales, que eran Alemania, Italia y Austria-Hungría. Inicialmente, la Triple Alianza estaba integrado por el Imperio Alemán y por el Imperio Austrohúngaro. Por iniciativa del canciller Otto von Bismarck, decidieron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Entonces Italia se cambia de bando y se une a la Triple Entente. Y además, pues a ella se une también Japón y Estados Unidos. Pues se produjo la chispa que inició el conflicto. Esta tiene lugar el 28 de junio de 1914 y en Sarajevo, cuando fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria, y a su mujer también la asesinaron. El asesino era un nacionalista serbio. Este asesinato pues, provocó una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania le exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Entonces Alemania y Austria-Hungría pues, le declararon la guerra a Serbia, pero Serbia se negó. Y esto pues más tarde provocó, antes Rusia salió a ayudar a Serbia, pero más tarde Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia, y también invade Bélgica. Luego Inglaterra le declara la guerra a Alemania y también a Italia. Le declara la guerra a Alemania e Italia y también a Austria-Hungría. Entonces la mitad del mundo estaba en guerra con el otro medio. Y pues dado todo esto, los alemanes pensaron en hacer una guerra rápida. Pues derrotaron a Francia entrando en París, invadiendo Bélgica, que era un país neutral. Y así pues después trasladaron toda su maquinaria a Rusia. Entonces Francia resistió y el avance armamentístico impuso una guerra muy dura y también muy larga, que entonces no iba a ser una guerra rápida. Entonces, como fue muy dura y muy larga, pues esto se convirtió en una carnicería, ya que hubo muchas muertes. Entonces, pues las líneas de trincheras no variaron. Y entonces aparecieron pues nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, tanques, aviones de combate dirigidos y también el gas mostaza.
El piloto más conocido pues, fue el Barón Rojo, ya que se considera el as de los ases de la guerra porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. Entonces pues se considera uno de los pilotos más conocidos, vaya. Se combatió en muchos frentes, pues los Balcanes, el Cáucaso, África, también los Alpes y el más importante fue el frente occidental y el frente oriental. Luego se produjo la guerra de trincheras, que existe a partir de la revolución pues, de las armas de fuego. Esta guerra llegó a su punto máximo en el frente occidental, cuando se produjo la batalla de Verdún. Luego, en el frente oriental, pusieron al mando del ejército alemán a Paul von Hindenburg, que acabó siendo el jefe pues, del Estado Mayor, junto con el general Erich Ludendorff. Ellos crearon una dictadura militar, dirigiendo al país, marginando al Kaiser Guillermo II y al Parlamento alemán. Pues los alemanes intentaron aislar a los ingleses con los submarinos U-Boot y en 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania y mueren 128 estadounidenses. Pues esto provocó que en 1917 Estados Unidos declarara la guerra a los imperios centrales. Y esto hizo que en Rusia el hambre que se estaba pasando y las bajas que había provocado la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó al zar Nicolás II a dedicar la paz. Entonces, pues los bolcheviques tomaron el control total y pues finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y luego la paz. Entonces los alemanes aprovecharon la victoria para enviar pues, todo su ejército al frente occidental y así obtener una victoria antes de que llegaran los estadounidenses. Las tropas alemanas no pudieron resistir los contraataques de Von y Falla frente a París. Esto quiere decir que los alemanes pues, no pudieron resistir las contraofensivas de Foch y fallaron frente a París. Entonces el general Foch comandó sus tropas francesas y estadounidenses pues, hacia la victoria en la segunda batalla de Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Entonces, los italianos derrotaron a los austrohúngaros y Ludendorff y Hindenburg eran partidarios de la capitulación inmediata porque creen que el frente se derrumbará. Las tropas estadounidenses de repuesto no paraban de llegar a Italia y Italia se prepara para enviar un contingente a Francia, pero Alemania y las potencias centrales habían perdido en la guerra, habían sido derrotadas. Y con esto el presidente Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Y luego, tras una revolución obrera que se produjo en Berlín, el Kaiser huye a Holanda y entonces pues pone fin a los Kaisers alemanes.
Y ya pues después del Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que hizo que odiaran a los vencedores. Entonces los franceses fueron los más duros. Como estaba diciendo, los franceses fueron los más duros en poner represalias a Alemania y el tratado se acaba, provocando que Hitler ascendiera y entonces se produjera la Segunda Guerra Mundial.